El sol de mediodía caía sobre los campos dorados de trigo, que se extendían más allá de lo que los ojos podían abarcar. El camino de Santiago recorría ese paisaje como una serpiente polvorienta, llenándose de peregrinos con mochilas cargadas de fe, curiosidad o, en muchos casos, de historias que ansiaban un nuevo capítulo. En un recodo cercano a un antiguo caserío, Anne revisó la brújula gastada que llevaba en el bolsillo. No la necesitaba realmente, pues las flechas amarillas y las conchas de vieira pintadas en muros y postes eran indicaciones más que suficientes para no perderse. Pero a ella le gustaba comprobar que su norte seguía allí, intangible, como si la aguja pudiera también señalarle la dirección de su corazón. Tenía 27 años y venía de Reims, en Francia. Apenas había mencionado a su familia su decisión de emprender el camino de Santiago. Solo quiero encontrarme a mí misma y escribir sobre ello, como explicación, que por supuesto no calmó la preocupación de sus padres. Pero Anne sentía que necesitaba este viaje solitario. Necesitaba escuchar el latido sordo de sus botas sobre la tierra, empaparse en sudor y amaneceres en capillas rurales. Necesitaba que sus pensamientos fluyeran sin juicios mientras avanzaba, paso a paso, hacia un destino que significaba, más que un lugar físico, un símbolo de reencuentro consigo misma. Por eso, cuando despertó en el albergue comunitario esa mañana, se sintió enérgica, impaciente por seguir el camino. Se despidió de otros peregrinos que partían en direcciones diferentes o con un ritmo distinto. Así era la rutina en el camino. Uno siempre encontraba y perdía compañeros. Dejó atrás la pequeña aldea con sus ventanas floreadas, sintiendo en los músculos la agradable tirantez de los días previos. Y entonces, a mitad de la ruta, en un puente de piedra que salvaba un arroyo de agua casi seca, oyó una voz. «Disculpa, ¿estás segura de que este es el camino correcto?» Al voltear, Anne vio a un chico que se sostenía una gorra a punto de volar con el viento, mientras el sudor le perlaba la frente. Era alto y delgado, con el cabello castaño claro y rizos mojados aplastados contra la frente. Llevaba una mochila que probablemente pesaba demasiado, a juzgar por su postura. Ella se detuvo, limpiándose un poco el polvo de la cara. Sí, este puente forma parte del camino. Las flechas amarillas nos indicaban girar justo después del caserío. ¿Lo has seguido? El chico sonrió con alivio, mostrando una hilera de dientes perfectos. Sí, pero a veces tengo la sensación de que me perdí. O tal vez soy yo el perdido, bromeó con un marcado acento de Estados Unidos. Gracias por confirmarlo, me llamo Josh. Anne, se presentó ella, devolviéndole la sonrisa. Sintió una extraña calidez en el estómago, como si la conversación, por muy trivial que fuera, abrazara algo más profundo, pero de inmediato se recordó que ella viajaba sola por una razón. No iba a entablar ninguna complicación sentimental. Por supuesto que no. Caminaron juntos ese día. Al principio, solo fue un acuerdo implícito, pues los dos se dirigían al mismo siguiente pueblo y tenían un ritmo parecido. Josh resultó ser una compañía agradable. Bromeaba sobre sus peripecias, contaba anécdotas de cuando voló a España tras su aventura por Europa. Le explicó que venía de Phoenix, Arizona, y que allí su vida transcurría entre días de trabajo en una empresa de software y salidas de senderismo en el desierto. Un paisaje muy distinto al español, añadió, limpiándose el sudor con la manga. Pero esto es mágico. Todo el mundo me lo dijo. Haz el camino, te cambiará la vida. Yo no lo tenía tan claro, pero aquí estoy. Anne lo escuchaba con atención, a ratos divertida con el modo relajado que tenía de expresar las cosas, como si la vida no le pesara en absoluto. A ratos, envidiaba un poco esa ligereza. Ella, en cambio, llevaba un par de maletas llenas de pasado encima, aunque no fueran visibles. En una parada al lado de una fuente, mientras rellenaban sus botellas, Josh soltó un suspiro jocoso. Ojalá supiera leer un mapa como tú. Mira este cacharro. Y le mostró un plano arrugado donde casi no se entendía nada. Solo me confundo. Anne rió. Tampoco soy una experta, solo llevo tiempo en el sendero. He aprendido a seguir los símbolos y a confiar un poco en la intuición. Bueno, quizá necesite a alguien que me enseñe a confiar en la intuición. ¿Crees que puedas ayudarme?, preguntó él.
con un deje de picardía en la voz, aunque enseguida corrigió el tono con humildad. Es decir, perdona si suena raro. Solo quería decir que me vendría bien un poco de compañía. Me agrada hablar contigo. Anne sintió un leve sonrojo asomarle a las mejillas. Podemos seguir juntos algunos tramos si coincidimos. O, bueno, sí, caminar un poco más, cedió, sin querer sonar brusca. Después de todo, la sonrisa de Josh era contagiosa. Aquella tarde arribaron a un albergue muy básico, con literas estrechas en una única habitación, donde se amontonaban peregrinos de diversas nacionalidades. Fue inevitable que acabaran cenando lado a lado, compartiendo el plato comunitario de lentejas y pan que ofrecía el lugar. El resto de los caminantes se sumergió en conversaciones en varios idiomas, o se retiró a dormir temprano. Y ellos dos se quedaron, charlando bajo la penumbra de una bombilla colgante en el comedor, contándose fragmentos de sus vidas. Anne, que de normal era reservada, le confesó que había sufrido una ruptura dolorosa con su expareja, que la dejó sintiéndose inadecuada, con el ánimo hecho pedazos. No se extendió en detalles, pues no quería revivir el dolor. Josh escuchó con seriedad, asintiendo, y ella, a su vez, le preguntó cómo era su vida en Estados Unidos. Josh mencionó su trabajo, su gusto por correr, pero no habló de familia, ni de relaciones. Ella no insistió. Los días siguientes se volvieron un ritual de pasos compartidos y complicidad creciente. Por las mañanas, se levantaban antes del alba y emprendían la marcha en el fresco de la madrugada. La conversación fluía, mezclada con silencios cómodos, donde cada uno reflexionaba. A veces, se paraban a contemplar un arroyo, a degustar un bocadillo casero o a tomar café en las posadas rurales. Otras, se quedaban en silencio, observando un paisaje que parecía sacado de un sueño. Colinas verdes y suaves, o montañas imponentes en la distancia. Cada encuentro con un pueblo era una pequeña fiesta donde sellaban su credencial de peregrino, y cada despedida del sol era un suspiro, pues sabían que el camino los llevaba inexorablemente hacia Santiago de Compostela. ¿No sientes algo extraño?, dijo Anne una noche, en un albergue más grande donde se celebraba la peregrinación con música y vino. Es como si no quisiera llegar nunca. Disfruto tanto este momento, esta incertidumbre, que me da miedo que se acabe. Josh la miró con expresión pensativa y bebió un sorbo de agua antes de responder. Sí, también siento eso. Como si cada paso que damos me acercara a algo que no sé si quiero enfrentar. Tal vez el verdadero descubrimiento no está en Santiago, sino en el camino mismo. Ella se sorprendió de que él expresara algo tan profundo. Tienes razón. Quizás por eso me resisto un poco a avanzar, aunque lo desee. Es contradictorio. Él ladeó la cabeza con una media sonrisa. Sí, contradictorio como muchas cosas de la vida. Pero hey, no hay prisa. Podríamos ralentizar la marcha, tomarnos un día extra aquí o allá. ¿Qué dices? Anne asintió, contagiada por esa idea. Podía permitírselo. No tenía un plazo fijo. Se había tomado unas semanas libres. Y en su interior, algo susurraba que quería prolongar cada instante. Entonces, rozó su mano con la de él, sin saber muy bien por qué. Josh se la apretó con un cariño que la hizo temblar. Sus ojos se buscaron un segundo, y en ellos parpadeó la posibilidad de un beso, la anticipación de un acercamiento mayor. Sin embargo, ambos se contuvieron. Caminaron con más calma al día siguiente. En el trayecto se encontraron con otros peregrinos con quienes intercambiaron anécdotas, pero al final siempre terminaban solos, formando una especie de burbuja compartida. En un tramo de bosque, cerca de un arroyo donde los rayos de sol se filtraban en dorados y verdes, sucedió lo inevitable. Se detuvieron, tomando un descanso, y la emoción retenida finalmente estalló. Fue un beso suave, primero tímido, apenas un roce de labios, como si ambos tuvieran miedo de romper algo precioso. Después, se convirtió en un beso más intenso, cargado de ese deseo acumulado en los silencios y en las sonrisas cómplices. Anne sintió su corazón desbocado, mezclado con un cosquilleo de felicidad y una punzada de incertidumbre. No sé si esto está bien, susurró,
sintiendo el latido de su pecho resonar en sus palabras. Josh le acarició la mejilla con la respiración agitada. Tampoco lo sé, solo es lo que siento ahora. No quiero pensar demasiado, solo lo necesitaba. Y así, se sumergieron en un romance de albergues y senderos, de mañanas frías en que se despertaban con las manos entrelazadas, de sonrisas chispeantes cuando se quedaban a solas para cenar, de besos robados en recodos del camino, lejos de las miradas de otros peregrinos. Anne se dio cuenta de que su desconfianza se desmoronaba ante la ternura de Josh, quien parecía tan sorprendido como ella por esta conexión. De tanto en tanto, surgía un velo de tristeza en sus ojos, como si algo lo asustara o algo lo retuviera. Ella prefería no indagar demasiado, temiendo que la realidad pudiera arruinar ese ensueño. Mientras avanzaban, los kilómetros hacia Santiago de Compostela se reducían. Aún yendo más despacio, el camino tenía un destino ineludible. Y Anne notaba que una parte de ella gritaba: «No quiero llegar a Santiago, no quiero que esto acabe». Lo repitió en su mente 1000 veces, como si al pensarlo pudiera detener el tiempo. En la penúltima etapa, se alojaron en un albergue más cómodo, cerca ya de la ciudad. Al anochecer, salieron a contemplar la luna y conversar. Él se mostraba inquieto, con los ojos esquivando los suyos, retorciendo la correa del reloj en la muñeca. Finalmente, soltó un suspiro hondo. «Anne, hay algo que necesito decirte». Su voz tembló un poco. El corazón de ella se tensó, percibiendo un augurio oscuro. «Dime». Josh tragó saliva, pareciendo reunir coraje. «Estoy casado, desde hace 2 años. Mi esposa se llama Linda. Ella está en Santiago esperándome. Quedamos en vernos allí. Me dijo que no quería hacer el camino, pero que me recibiría al final». La revelación cayó sobre Anne como un jarro de agua helada. Sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. Su mente, en un torbellino, intentó procesar la palabra «casado», la imagen de una mujer esperándolo. «¿Qué?», susurró, la voz quebrada. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Perdóname, debí decírtelo antes», musitó él con arrepentimiento en sus facciones. «Pero al principio no pensé que sucedería nada entre nosotros. Fue un egoísmo mío. Tenía problemas en mi matrimonio, estamos distanciados. Pensé que este viaje era para aclarar mis ideas. Y entonces te conocí. Todo cambió. Me enamoré de ti, sin pretenderlo. Me di cuenta de lo infeliz que soy con Linda. Pero aún así, ella me espera». Se pasó una mano por la frente, con un gesto desesperado. «No sé qué hacer. Me siento culpable y al mismo tiempo no quiero que esto acabe». Anne se levantó de golpe, apartando la mirada. Su cabeza zumbaba de indignación, de dolor, de sentirse engañada. «¿Por qué no me lo dijiste?», exclamó, conteniendo las lágrimas. «Me hiciste creer en un nuevo comienzo, cuando en realidad…». «Lo sé, lo siento mucho, pero no quiero hacerte daño, Anne». Las palabras de Josh se rompían en un lamento. «No sé si mis problemas de pareja tienen arreglo. A veces pienso que ya no hay nada entre Linda y yo, pero es mi esposa. Teníamos planes, un futuro, compromisos familiares. Solo quería escapar un tiempo. No supe cómo decirlo». El silencio que se instauró fue espeso, cargado de rabia, desengaño y una tristeza infinita. Anne se sintió herida, traicionada. Ella, que había jurado no volver a caer en un amor que terminara en desastre, ahora vivía la más cruel de las realidades: enamorarse de un hombre casado. Sin saber qué más decir, se marchó a su cama. Esa noche no durmió, revolviéndose entre lágrimas silenciosas que purgaban su ingenuidad. Al día siguiente, se evitó con Josh. Partieron en horas distintas, cada uno con el corazón hecho trizas. Anne dudó si abandonar el camino, tomar un autobús y volver a Francia. Sin embargo, algo dentro de ella, quizás su terquedad, la impulsó a terminar lo que había empezado. «Si nada más tiene sentido, al menos concluiré mi peregrinación», pensó con amargura. Aunque su paso se tornó mecánico, el panorama que antes la maravillaba ahora parecía teñido de un gris punzante. Cuando llegó a las afueras de Santiago de Compostela, la catedral ya se alzaba en el horizonte, imponente con sus torres. Esa noche,
Se quedó en un albergue repleto de peregrinos eufóricos por estar a un paso de la meta. Ella, en cambio, sentía un nudo en la garganta. «No quiero llegar a Santiago», se repetía, evocando las palabras que una vez murmuró frente a Josh. Pero ya era tarde. Un solo día de camino la separaba de la ciudad. Al amanecer, se puso en marcha, arrastrando los pies. Cada paso era un adiós a ese amor efímero que nació y murió en el sendero, una despedida a la ilusión de un futuro conjunto. Cerca de la plaza del Obradoiro, la multitud de peregrinos se agolpaba para contemplar la fachada barroca de la catedral, para abrazar al apóstol, para desbordarse en lágrimas de triunfo o alivio. Anne se mezcló con ellos en silencio, con la credencial de peregrina en la mano y el corazón hecho un puño. Entonces lo vio. De pie, a un costado, estaba Josh, con una pequeña mochila, observándola con un esbozo de sonrisa triste. A su lado, una mujer. No era muy alta, con el cabello recogido y una expresión cansada en el rostro. Linda. Cuando sus miradas se cruzaron, Anne se congeló. Pensó en retroceder y huir, pero sus piernas no respondieron. Josh hizo un gesto, como si quisiera acercarse, sin soltar la mano de Linda, quien notó el movimiento y miró a Anne con curiosidad, tal vez con recelo. Hubo un instante eterno, suspendido en la algarabía de la plaza. Anne sintió un dolor punzante al verlos juntos. Podía leer en los ojos de Josh una mezcla de disculpa y resignación. Comprendió que él había elegido, o que no se atrevía a romper con su pasado. Comprendió que la historia que vivieron en el camino se disolvía como un espejismo. Con la dignidad que le quedaba, Anne apretó la credencial de peregrina y giró sobre sus pasos. Se perdió entre la gente, guardando las lágrimas para más tarde, porque no quería llorar frente a él, ni dar explicaciones. Subió un tramo de escalinata y desde la distancia echó una última ojeada. Vio a Linda abrazar a Josh con indiferencia, sin la pasión que Anne había sentido en sus brazos. Vio a Josh sostenerla, si bien su mirada vacía se posó un segundo en la multitud, como buscando a Anne. Entonces, ella se dijo: «No quiero llegar a Santiago, pero ya he llegado. Se acabó». Esa noche, en un hostal de las calles antiguas, se permitió llorar. Dejó que el dolor saliera como una cascada incontenible. Le dolía saber que, al final, Josh no había sido sincero desde el principio. Le dolía haber quebrado su promesa de no enamorarse. Le dolía, sobre todo, la certeza de que podía sentir algo tan fuerte, tan real, y al mismo tiempo estar condenada a dejarlo partir. A la mañana siguiente, decidió visitar la catedral temprano. Quería sellar su viaje de manera espiritual, no para pedir milagros, sino para agradecer lo que el camino le había enseñado, que su corazón aún podía latir con intensidad, que la esperanza no estaba muerta, aunque sí herida. En el interior solemne, con la luz entrando por los vitrales, comprendió que debía soltar ese amor fugaz, ese beso robado, esos días compartidos. Todo quedaba en el camino. Fue su capítulo de reencuentro consigo misma, aunque acabara en lágrimas. O tal vez no estuviera acabado, pero la vida seguía, y ella, que era fuerte, encontraría la forma de sanarse. Tomó un autobús rumbo a otra ciudad, sin despedirse de Josh. Prefería guardar en su memoria los bellos momentos, el aire fresco de la mañana, sus bromas tontas, el roce de sus manos bajo un árbol, el beso ardiente en un recodo del bosque. «No quiero llegar a Santiago», se repitió con nostalgia mientras el paisaje desfilaba ante sus ojos cansados. Pero ya estaba allí, y con ello, su historia juntos había concluido. No sabría si él y Linda arreglarían su matrimonio, o si se separarían. No sabría si, con el tiempo, Josh la buscaría. Por ahora, se aferraba a la idea de que cada paso que dieron no fue en vano. Y así, al final, el camino de Santiago resultó en un sendero que la condujo a un adiós inesperado. Porque, a veces, el destino nos pone pruebas que nos devuelven la fe en el amor, aunque solo sea para enseñarnos que hay amores imposibles. Y en ese aprendizaje, en cada etapa recorrida, Anne comprendió que incluso los corazones heridos pueden latir con nueva fuerza, aunque el final no sea el deseado. El propio camino, en su sabiduría, le había dado la respuesta.
El verdadero viaje no era hacia la catedral, sino hacia el interior de uno mismo. Y ella, a pesar de su desamor, salía de allí con la certeza de que, algún día, volvería a creer en la magia de un encuentro. Tal vez no fuera con Josh, pero sí con alguien que, libre y sincero, la amara sin reservas. Mientras tanto, recordaría, en silencio, aquel romance efímero que floreció bajo el sol y el polvo del Camino de Santiago y que murió justo en el lugar donde cada peregrinaje termina.